Durante décadas, el mundo creyó que la comunicación eléctrica comenzó en 1844, entre los dedos de Samuel Morse, en aquella famosa línea de cable que se extendía desde el Capitolio en Washington hasta Baltimore. Quizás muchos de nosotros conozcamos esas primeras palabras, ¿qué ha forjado Dios? Y sí, todo el mundo piensa que ellos inventaron el telégrafo. Pero en 1795, en la ciudad costera de Barcelona, en la España actual, un médico y matemático aficionado ya lo había logrado. Había tendido cables. Había enviado corriente eléctrica. Y había transmitido información a un receptor a kilómetros de distancia, sin necesidad de un portador físico, exactamente 49 años antes que Morse. Su nombre era Francisco Salvá Campillo. Y lo que logró aquel año, no fue solo un experimento, sino la primera página eléctrica de la historia de la comunicación. Mientras Morse es recordado como el inventor del telégrafo, Salvá quedó en una nota al pie de página. La línea de cable que un médico barcelonés estableció a finales del siglo XVIII nunca recibió el lugar que merecía en la historia. Esta es su historia. La historia del verdadero comienzo de la era de la comunicación y del hombre que la inició. Para entender lo que Salvá logró, es necesario comprender su mundo. A finales de 1700, Europa estaba cambiando. La Revolución Francesa aún no había terminado. Napoleón todavía vivía y libraba guerras. Y en medio de este caos, los científicos estaban fascinados por una nueva fuerza. Se enfrentaban por primera vez a algo llamado electricidad. ¿Pero qué era la electricidad en aquel periodo? ¿Un juguete? ¿Un entretenimiento para los ricos? Los científicos generaban electricidad estática frotando varillas de vidrio, produciendo chispas. La almacenaban en botellas de Leyden. Y se divertían riendo al dar descargas eléctricas a las personas. Nadie pensaba que la electricidad pudiera ser útil para algo. Nadie pensaba que la electricidad pudiera transportar información. La electricidad no era algo indispensable y ubicuo como hoy en día. Era todavía solo un objeto de curiosidad. Pero en 1792, un científico inglés llamado Benjamin Rees realiza un experimento. Al transmitir electricidad estática a través de un cable, logra mover un pequeño trozo de papel al final del mismo. La noticia se difunde por los círculos científicos de Europa. Y en Barcelona un médico lee esta noticia, Francisco Salvá Campillo, y en su mente surge una pregunta. Si la electricidad puede mover un trozo de papel, ¿podría también transportar un mensaje? Francisco Salvá Campillo nació en Barcelona en 1751. Su padre era comerciante, su familia era acomodada, pero no de científicos. Sin embargo, Francisco se sumergió en los libros desde pequeño, estudió medicina, se convirtió en médico. Pero la medicina fue para él un comienzo, no un final. Mientras ejercía la medicina, se interesó por la filosofía. Al leer filosofía, conoció la física. Y al ocuparse de la física, quedó fascinado por la electricidad. La Barcelona de la década de 1780 era una ciudad intelectual. La Ilustración catalana estaba en auge. Se había fundado la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Los científicos se reunían, realizaban experimentos y seguían de cerca los avances de Europa. Salvá formaba parte de este entorno. Presentaba artículos en la academia y realizaba experimentos eléctricos. Con el tiempo, empezó a buscar no solo experimentos, sino aplicaciones prácticas. Un día, en una reunión de la academia, planteó una pregunta. Si pudiéramos transmitir la electricidad de forma controlada a lo largo de una distancia, ¿podríamos transportar información? Se hizo el silencio en la sala, porque esa era una pregunta que nadie hacía en aquella época. La electricidad vivía en el laboratorio. A nadie se le había ocurrido que pudiera viajar a través de un cable. Pero a Salvá se le ocurrió. Y a partir de aquel día, dedicó su vida a buscar la respuesta a esa pregunta. Salvá se enfrentaba a 3 grandes problemas, y cada uno de ellos era casi irresoluble con la tecnología de la época. Problema 1. Transmitir la electricidad a larga distancia. En aquel entonces, la generación de electricidad se hacía mediante electricidad estática, electricidad producida por fricción. Esta electricidad era de muy corta duración. Potente, pero instantánea. Una chispa que se encendía y se apagaba. Al transmitirse por un cable largo, la mayor parte se perdía. Las botellas de Leyden podían almacenarla un poco más de tiempo, pero seguían siendo insuficientes. Salvá necesitaba transmitir la electricidad al menos a lo largo de varios kilómetros. El otro problema eran los cables. ¿De qué se fabricaría el cable? El cobre es el mejor conductor, pero era caro. Y en aquella época, la producción de cable de cobre de larga distancia era muy difícil. Además, ¿cómo se iba a aislar el cable? Sin aislamiento, la electricidad se escapaba a la tierra. Había muchos problemas como estos.
Salvá solucionó el problema del aislamiento elevando el cable sobre el suelo mediante postes de madera. Así, la electricidad no tocaba la tierra. Pero esta solución hacía que el cable fuera frágil. Y el mayor problema era cómo se lograría la comunicación con la electricidad. ¿Qué entendería el receptor solo con señales eléctricas? La solución de Salvá fue increíblemente ingeniosa para la época. 26 cables diferentes para el alfabeto. Cada cable correspondía a una letra. Por el cable que pasara la electricidad, se transmitiría esa letra. En el lado del receptor, un trozo de papel fino al final de cada cable. Cuando llegaba la electricidad, el papel se movía. El operador veía que papel se movía y anotaba la letra. Parecía un método sencillo y eficaz, pero la otra cuestión era si funcionaría en la práctica. En 1795 iban a realizar las primeras pruebas. Salvá había trabajado durante meses para esto, y ahora vería el resultado. Tendió un cable entre Barcelona y Mataró. La distancia entre las dos ciudades es de unos 30 kilómetros. Hoy esta distancia parece pequeña. Pero en 1795, tender cables a lo largo de 30 kilómetros era una operación logística colosal. Se levantaron postes de madera. Se tensaron los cables. Se instalaron las estaciones emisora y receptora. Y Salvá envió el primer mensaje. La electricidad pasó de un extremo al otro del cable. 30 kilómetros. Instantáneo. Cerca de la velocidad de la luz. El papel en el lado receptor se movió. Se leyó la letra. El mensaje fue transmitido. Esto ocurrió un día de otoño de 1795, 49 años antes que Morse. 90 años antes que Hertz. 81 años antes que Bell. Salvá informó de este experimento a la Real Academia de Madrid. Este informe, fechado en 1795, pasó a la historia como el registro de la primera aplicación documentada del telégrafo eléctrico. Pero el mundo no lo sabía, porque Salvá estaba en Barcelona, escribía en español, y el centro científico de Europa en aquel periodo eran Londres y París. Salvá había realizado y reportado el primer experimento, pero no se conformó con eso. En 1804, presentó una propuesta de proyecto a Carlos IV. Esta vez era algo más grande. Más ambicioso. Una línea de telégrafo eléctrico de unos 40 kilómetros entre Madrid y Aranjuez. Pero esta vez quería hacer algo diferente. Ya sabía que funcionaba, pero tenía curiosidad por saber si también funcionaría bajo el agua. Esta era una idea increíble para 1804. Fue la primera semilla de la idea del cable submarino. Porque Salvá pensó, si puedo aislar el cable y elevarlo del suelo, ¿por qué no podríamos también sumergirlo bajo el agua? Hizo algunos planes especiales y trabajó para que la electricidad no entrara en contacto con el agua, y cuando realizaron la prueba, obtuvieron un resultado exitoso. Esta fue la primera prueba experimental de la tecnología del cable submarino. El famoso cable transatlántico que pasa por debajo del Atlántico se tendió en 1858. Pero Salvá ya había probado el principio en 1804. La Corte de Madrid se interesó por el proyecto. Carlos IV permitió los ensayos. Pero no lo financió por completo. Porque España, en aquel periodo, estaba bajo la sombra de las guerras napoleónicas y en medio de un caos político. Una línea de telégrafo no pudo subir a los primeros puestos de la lista de prioridades. Y al igual que otros ingenieros de mi canal, Salvá también fue relegado a un segundo plano debido a las condiciones de su época. En la década de 1830, Samuel Morse desarrolló un sistema similar en Estados Unidos, pero el sistema de Morse era diferente, era más práctico. Solo utilizaba dos señales, punto y raya. No eran 26 cables, sino uno solo. Cada letra era una combinación diferente de puntos y rayas. Esto resultaba mucho más eficiente que el sistema de Salvá. Menos cables, más rápido. Y Morse contó con un gran respaldo financiero detrás. Recibió fondos del Congreso de los Estados Unidos. En 1844, estableció la línea Washington-Baltimore. Y la historia le perteneció a él. Para entender por qué el sistema de Salvá no se generalizó, hay que ser realistas. El sistema de 26 cables de Salvá no era práctico. Tender 26 cables paralelos entre cada ciudad era demasiado caro. Era muy complejo y su mantenimiento resultaba difícil. El sistema de Morse solucionó este problema. Con un solo cable y como su nombre indica desarrolló el código Morse. Este alfabeto tiene hoy una importancia vital, pero ¿lo conocéis vosotros? Es decir, Salvá llegó antes técnicamente. Pero el sistema de Morse era, técnicamente, una mejor solución. Esto no es una tragedia.
Es un ejemplo realista de cómo progresa la ciencia. Dar el primer paso no es lo mismo que dar el último. Pero sin el primer paso, el último no llega. La historia de Salvá no termina solo con el telégrafo, porque él, al mismo tiempo, fue un hombre importante en el campo de la medicina. En 1801, un gran temor se apoderó de España, una epidemia de viruela. Miles de personas morían. Y Salvá se enteró de la vacuna que Edward Jenner acababa de desarrollar. La trajo a España y dirigió la primera campaña de vacunación contra la viruela en el país. Este logro, por sí solo, sería suficiente para que muchas personas figuraran en los libros de historia. Pero para Salvá, esto no era lo importante porque él veía cada problema como algo que debía ser resuelto. Un problema médico, un problema de ingeniería, un problema de comunicación. Y se acercaba a cada problema con la misma mentalidad. Era un auténtico patriota. Murió en 1828, a los 77 años en Barcelona, silenciosamente, sin grandes ceremonias. Pero lo que dejó atrás fue el primer paso más importante en la historia de la comunicación eléctrica en Europa. ¿Por qué no se conoce hoy a Francisco Salvá Campillo? Es imposible dar una sola respuesta, pero podemos enumerar algunos problemas principales. Debido a que su lengua era el español, su nombre no figuró en los centros científicos de la época, y su invento no se popularizó. Si hubiera estado en Londres, podría haber sido escuchado de inmediato. Tal vez nadie invirtió en él porque no era práctico. Enviar 26 cables a todas partes, cuando los cables ya eran bastante caros de por sí, resultaría prohibitivo. Hoy, mirad el teléfono que tenéis en el bolsillo, enviad un mensaje, tocad una tecla, y ese mensaje llegará al otro lado del mundo en cuestión de segundos. En la cadena que hace posible este milagro, cada eslabón es importante. Está el eslabón de Morse, el de Bell, el de Marconi, el de Shannon. Pero el primer eslabón de esa cadena se tendió en Barcelona en 1795. El cable de Salvá, sobre postes de madera, a lo largo de 30 kilómetros, y el primer mensaje eléctrico transmitido por el movimiento de un trozo de papel. El momento en que ese papel se movió fue el momento en que la historia de la comunicación conoció la electricidad. Y ese momento llegó 49 años antes que Morse. Francisco Salvá Campillo no fundó una compañía de telégrafos, no ganó fama mundial, no recibió fondos del Congreso, no se erigieron estatuas en su nombre. Pero hizo algo, demostró que la electricidad no era solo un juguete de laboratorio. La electricidad podía transportar mensajes, podía transportar información, podía conectar a las personas entre sí. Durante décadas el mundo creyó que la revolución de la comunicación comenzó en América, con el código Morse, con puntos y rayas. En 1844. Hasta que quienes investigaron la historia más a fondo descubrieron que, en 1795, un médico en Barcelona tendió una línea de cable de 30 kilómetros y envió el primer mensaje eléctrico. Tenía más curiosidad que presupuesto, más determinación que medios, más visión que su propia época. Demostró que el problema nunca fue la tecnología. Demostró que el verdadero reto era mirar la electricidad con ojos diferentes. Lo logró con postes de madera, cables finos y 26 trozos de papel. Salvá no solo creó el primer telégrafo. Demostró que la comunicación mediante la electricidad era posible. Y esta prueba formó la base de cada tecnología de comunicación que cambió el mundo en los 2 siglos siguientes. Y esta lección es más valiosa que cualquier patente, porque cada vez que alguien dice, esta tecnología todavía es imposible. Cada vez que un inventor duda de si puede lograr algo sin grandes corporaciones. Cada vez que alguien no cree que un pequeño experimento pueda provocar grandes cambios, el legado de Salvá estará allí para recordarnos. Sí, incluso el movimiento de un trozo de papel puede cambiar la historia. No porque sea fácil, sino porque en 1795, un médico en Barcelona ya lo había demostrado. No olviden darle a me gusta al video, comentar y suscribirse al canal. Cuídense mucho.